Dale. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Rabino Manes Cohen? Hola, ¿qué tal, Rabino Uri? Muy bien, muy bien. Y yo tengo hoy el placer y el honor para todos los que están viendo PLF o escuchándonos en las plataformas de podcast, de tener a cada uno de mis rabinos y maestros, el Rabino Manes Cohen desde Nueva York, para hablar hoy sobre Anshei Maaseh. Manes, antes de seguir, y solo como rompehielos, ¿cómo traducís Anshei Maaseh? Hombres de acción, ¿cómo lo ves? Hombres de acción. Yo lo llamaría milagreros, pero No, no, no. traducido, Sí, sí. eso es la traducción literal, ¿no? Anjay Maaseh, Hombres de Acción, que parece como una nueva película de Disney o así, de algo así. Pero también, ¿no? Tenemos este tema de que eran conocidos por hacer milagros. Hoy vamos a hablar con el rabino Manes Kogan sobre estos hombres, vamos a preguntarle también si había alguna mujer, que en los tiempos del Talmud, en los tiempos de la Mishnah, en los primeros siglos de la era común, eran conocidos más por su hasidut, por su pietismo y por su capacidad de hacer milagros que por su jochma, por su sabiduría. Vamos a hablar un poquito de eso, ese es el tema del podcast de hoy. Pero antes de llegar al podcast, siempre, Manes, nos gusta que quien está aquí, que se presente, que nos pueda contar un poco de su historia, de dónde viene su Torá. Yo te conozco mucho, trabajé contigo, te quiero mucho, pero quiero que todos puedan también conocerte un poco, así que al Regel Lahat, ¿quién es Manes Kogan? Bueno, es una pregunta que parece fácil, pero sabes que es difícil, ¿no? Eh, le- voy a empezar con una historia cortita que es muy conocida en la historia hasídica, que es Zushia, era un rabino hasídico, se angustiaba porque decía que cuando llegue al más allá le van a preguntar ¿por qué no fuiste Zushia? No le van a preguntar por qué no fuiste Moisés, por qué no fuiste Abraham, sino por qué no fuiste Zushia, lo que ya demuestra que ser quien uno tiene que ser es para empezar una tarea difícil, ¿no? Después vamos a hablar un poquito más de eso. Pero como sé que la pregunta es más sencilla, yo nací en Buenos Aires, me crié en la paternal, después en Villa Devoto, fui a una escuela pública del Estado y a una escuela judía, Sholem Aleichem, en la primaria y la secundaria. Cuando tenía 16 años me fui a Israel solo a terminar mi secundaria ahí. Tengo una secundaria oficial de Israel, aprendí un buen hebreo. Volví, entré en la UBA, estudié física por 2 años, no era para mí, después estudié psicología, eso era más para mí. Yo soy licenciado en psicología de la UBA, entré en el seminario, donde estuve 10 años de principio al final, desde el 83 al 93, y terminé mis estudios rabínicos en Israel, terminé una maestría en la Universidad de Jerusalén en educación, volví a la Argentina, me casé con Silvia, tuvimos nuestra primera hija, Daniela, trabajé en la NSI 2 años, y después me fui del país a la República Dominicana primero 2 años y después el estado de Virginia 8, y hace 16 que estoy en Nueva York. Eso es un poquito los puntos Bastante bien, ¿no? El biográficos. Kitsur, bastante bien, así Sí, la sí, biografía son puntos concreta. biográficos porque no sé si hablan mucho de mí, pero hablan de un poco como un mapa, ¿no? El mapa después te va ayudando a ver quién es la gente que te fue marcando. Yo creo que hay gente que te va marcando. Tal vez puedo contar alguna de esas historias después, pero eh, gente que me fue marcando a lo largo de ese camino, ¿no? La Torá de uno es una Torá que es el producto de mucha gente que fue, de alguna manera, eso, marcando, ¿no? Ujú. Y creo que el tema que elegimos, que yo te propuse hablar de este tema, porque ese es un tema que es parte de tu Torá, ¿no es cierto? También habla mucho de quién sos vos, ¿no? Ambos dos fuimos educados dentro del movimiento conservador, pero cada uno hizo lo propio con eso, con sus propias críticas y matices y demás. Y algo que tienen los movimientos liberales del judaísmo, y decime si no coincidís, es la búsqueda de la racionalización, ¿no es cierto? Un judaísmo depurado,
de todo lo mecubal, de todo lo místico, de lo que está conectado con los milagros, con las brajot, todo ese judaísmo que era muy vivo en el pueblo y en el mundo rabínico hace 150, 200, 300 años y para atrás, muy depurado eso. Y yo como te conozco personalmente, sé que en tu propia vida y demás hay como una recuperación de todo ese mundo. Y creo que los Anshei Maaseh, estos hombres acostumbrados a los milagros del Talmud, también te hablan de una forma diferente como le hablan a otro rabino típico del movimiento conservador. Sí, sí, lo importante es pensar un poquito por qué pasó eso. Eh, y para mí tiene que ver con los modelos que tuvimos. Y el judaísmo conservador, el judaísmo reformista, el judaísmo reconstruccionista, todo el judaísmo liberal en Occidente es el producto sale originalmente de un modelo judaísmo alemán, que es de donde viene Estados Unidos y de Estados Unidos viene a nuestro país. Y es un judaísmo, el judaísmo alemán del 1850, 1860, 1880, 1830, es un judaísmo que estaba horrorizado frente a los fenómenos irracionales, ¿no? Entonces, nosotros heredamos ese judaísmo que en su gran mayoría también excluyó a todo el mundo sefaradí, por ejemplo. Eh, de hecho, hay pocos rabinos conservadores, reformistas y reconstruccionistas del mundo sefaradí, aunque vos sos una excepción, pero Sí, eh, igual soy una excepción depurada, ¿no? Porque ya mis sos padres y media, abuelos, media, media, media excepción sos. media excepción. Y aparte, Pero, claro, pero es algo que, nada, que le tenían como horror, ¿no? Como un tema, el judaísmo asimilado de Alemania trataba de asimilarse a lo, en su punto de vista de ellos, a lo que era lo mejor, lo más racional del judaísmo alemán. Entonces, veían a todo el estudio de la parte no racional, de las partes de milagros, de la mística, como un tema a estudiar, pero no como un tema a practicar. Por eso Gershon Scholem, por ejemplo, estudia Kabbalah. Es un experto en Kabbalah, pero él no es un místico, ¿no? no es un mecubal, es un doctor en Cábala. Es un doctor en Kabbalah, sí. Y Manes, te hago una consulta. Vos durante toda, y ahora llegando más a los Anshei Maaseh, a que nos cuentes un poco esas historias de la Gemara y qué significa estos personajes, en tu historia personal, ¿siempre tuviste esta inclinación y este amor, este apego a la parte más mística, a la parte más maravillosa de las brajot, ¿no? Una de las historias, digamos, quiero decir una historia personal, ¿no? Con Manes, que es de esos rabinos que cuando veo otros rabinos, otra gente dice, dame una brajá, ¿no? Que no encontramos mucho en el mundo. Y me acuerdo a Manes cuando estaba caminando con sus hijos en Nueva York, que yo también estaba, vivíamos a un rabino y decía, andá y pedir una brajá, ¿no? Que eso es algo para el que no conoce al rabino conservador, reformista, promedio, Ah, no es la norma, como decir. es nuestro secreto. Es nuestro secreto, pero ahora lo Claro. divulgamos. ¿Sí? Eh, ¿Siempre fue así o hubo también una recuperación personal de No, esto? no, hubo una recuperación personal porque yo creo que la parte mía que quiere que yo sea rabino cuando soy chiquitito, que me empuja hacia eso, es un poco amor al texto, y otro creo que tiene que ver con mi alma, con mi neshama, con algo que me va llevando hacia eso, ¿no? Eh, lo que pasa que después, cuando uno tiene muchos profesores que presenten un modelo alternativo, eso como que lo va tapando, lo va reprimiendo. Entonces uno tiene que darse permiso, ¿no? Para, para, para poder sacarlo, ¿no? Eh, ¿no? Yo te puedo contar una historia, que no sé, no creo que te la conté, pero yo era alumno del seminario y era así, un Talmid Saruf, no estaba identificado con el movimiento conservador. Y una vez, en los años 80, Chabad, que no es lo que es Chabad ahora, era mucho, mucho más chico, eh, hizo una exposición en la rural, con estilos que Chabad hace, ¿no? El Rebbe todavía vivía, ¿no?
Yo no sabía ni lo que era Chabad, ni lo que era el Rebbe. Fui porque era algo judío, ¿no? El Expo Fest, algo así sería, Judaica Fest, no sé lo que. Entonces fui, y había muchos stands, muchas cosas, ¿no? De comida kasher, de otras cosas, pero una cosa que había era un, un televisor donde el Rebbe estaba dando discursos, ¿no? Del Farbrengen probablemente, ¿no? Yo tenía 20 y pico de años, 21 años, 22, y me quedé mirando el televisor, me acuerdo, y me quedé como transfigurado por lo que estaba mirando. Eso no lo podía explicar en ese momento. Eh, pero, pero venía de algún otro lugar, y después como que traté de olvidarme, ¿no? No lo volví a retomar eso. Que lo lamento porque si me hubiera entusiasmado más, tal vez hubiera venido y hubiera habido gustado conocer al Rebe, ¿no? Pero que en ese momento estaba vivo, estaba bien de salud, pero dice, no, este no soy yo, y lo reprimí así, ¿no? Ujú. Sí, es una de las cosas que, por ejemplo, ahora vamos a los Anshe Maaseh, pero me parece interesante empezar por este lado, que tiene que ver con esto, es del mismo Inyan, del mismo tema, que recuerdo que una de las primeras preguntas que yo me hice inconscientemente, que cuando empecé el seminario rabínico latinoamericano, un lunes a las 6 de la tarde, la primera clase era de Bikoret Hamikra, de crítica bíblica. Eso es como, boom, ¿no? Como uno que viene con una cuestión espiritual. Yo también, y me llevó mucho tiempo incluso tratando de justificar a mis maestros, ¿no? No, pero, no, pero quiero, digamos, yo, a quien fue mi maestro, quizás tuyo también estuvo acá en PLF, el Rab Felipe Yaffe, lo quiero mucho, lo admiro mucho y demás, pero era perteneciente a esta escuela, vamos a llamarla dura, ¿no? Donde que la diferenciación con el mundo tradicional, ortodoxo y demás, tenía que ver con nuestro apego al mundo académico, que vos me conocés, Manes, que yo admiro, que yo quiero, que yo estudio, digamos, creo que los aportes académicos al estudio del Tanaj, del Talmud, a la propia historia judía, a nuestra Makshabá es importantísimo, y amo esa Torá que viene de los claustros académicos, pero creo que en un seminario rabínico debería haber un izun, ¿no? Un balance mucho mejor y más adinut, ¿no? Con un poquito de más tacto de con qué empezar, ¿no? ¿Cuál es el ideal? Sí. Y también yo creo que parte de esto mirándolo ahora es que nosotros miramos a nuestros profesores, ¿viste? Y son gente buena, ¿no? Que trata lo mejor. ¿Quién enseña en el seminario? Te viene y dice, ¿querés enseñar una clase? O sea, son gente que está haciendo otras cosas también. Entonces hay que respetarlos desde ese lugar. A mí me parece que no tenían la visión completa de cómo va a salir el Manes Kogan. Eran como, ¿no? Yo Sí, también lo tuve. Lo traíamos a Moshe Tutnauer, que en paz descanse. A mí me enseñó crítica bíblica. Y me largó un montón de cosas, ¿no? Yo venía con 18 años. Y nadie se preguntó qué iba a hacer yo con eso después, cómo me iba a afectar, cómo lo iba a digerir, con quién lo iba a conversar eso, cómo iba a afectar mi fe. Nada, te lo largan así y arreglate. ujú. Sí, creo que en esa búsqueda, en esa tensión entre razón y fe, claramente nosotros somos herederos de una escuela donde la razón estaba por encima de la fe, y la fe incluso era un tema que yo recuerdo. Vamos a llegar les prometo a todos los que nos están viendo y escuchando que vamos a llegar a este tema. Pero creo que la primera clase donde tuvimos que hablar de teología, de Dios y demás, fue una clase con el Rab Alejandro Bloch, que nos preguntó quién es Dios para vos, cuando rezás, para qué rezás. Y eso fue ya varios años adentro de la escuela rabínica, ¿no? Eh, Son temas quizás difíciles, temas que uno lo piensa más en el mundo personal. Pero vamos a los Anshei Maaseh, Manes, si te parece. ¿Quiénes eran estos Anshei Maaseh? Yo poco vuelvo a la primera definición que dije que eran hombres de acción. Hombres de acción, eh, y lo contrapongo a, a un hombre de pensamiento o a un hombre de palabra, ¿no? Cuando uno asocia a un rabino, eh, es más, si vos vas a buscar rabino en internet, la primera asociación va a ser un hombre que tiene un libro, que está estudiando, que es un experto en un texto, es articulado, ¿no? Eh, y
y de hecho la mayoría probablemente de los rabinos que fueron los que armaron la tradición rabínica eran de ese estilo. Y hay un grupo de rabinos que está en la periferia, que operan desde la acción. En verdad, uno no quita el otro. Los Anshe Maaseh también podían ser personas de conocimiento, pero el fuerte de esa gente, de esos rabinos, era operar afuera del marco del libro. Perdón que te interrumpa, y ahí que voy a meter la academia, que creo que nos aporta acá. Estos Anshe Maaseh, ¿no? Vamos a hablar un poco de Jonia Meagel, de Janina Mendoza y otros. ¿Eran realmente rabinos o no eran rabinos? No, porque vos dijiste, son rabinos en la periferia, sí. y si bien muchas veces aparece, y alguien nos va a decir que en la Guemará hoy en día en la versión dice Rabbi Janina Mendoza, la mayoría de los académicos en los manuscritos más tradicionales y mejores manuscritos, sabemos que no eran, que esa palabra rabino es un agregado posterior, digamos que eran otro tipo de líderes. Otro tipo de líderes, pero incluso digo que, por ejemplo, uno si piensa en Ish Maaseh, si piensa en el Rebbe de Lubavitch, por ejemplo, ¿no? Es un rabino, es una persona con muchos conocimientos, pero la pregunta es, ¿cuál es el fuerte? ¿Desde dónde la gente lo ve, ¿no? Pero volvamos a algo que es incluso previo, donde la palabra rabino no existía, que es la Biblia, el Tanaj. Tenés dos modelos de profetas. Tenés los Nevi'im Rishonim y los Nevi'im Achronim. Tenés los primeros profetas y los profetas posteriores. Los profetas posteriores son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós. Es gente que escribe cosas, que tiene un mensaje profundísimo, que dicho sea de paso, influenció a todo el judaísmo alemán, porque el judaísmo alemán es el judaísmo de Amós, el judaísmo de Isaías, ese judaísmo... El retorno al judaísmo profético, como se judaísmo quería llamar el profético. movimiento reformista en un momento también. Cuando ese judaísmo profético no están hablando de Eliyahu o de Elisha, están hablando de Isaías, de Amós, de Mijá, qué es lo que el Señor requiere de vos, que es Marshall Mayer hablando en Plaza de Mayo. Ese es el judaísmo profético de los profetas posteriores. Pero existen los Nevi'im Rishonim, los primeros profetas, que ¿quiénes eran? Eran gente que hacía cosas, especialmente Eliyahu, Elías y Elisha, que son profetas donde no dejaron nada por escrito. Lo que hacen son cosas, transforman la realidad. Y transforman la realidad especialmente ayudando a individuos, no ayudando a toda la comunidad, que es otro tema también. El sabio, el líder oficial, influencia a todos juntos, digamos. El líder, el Ish Maaseh, se relaciona con vos, te mira a los ojos, te habla a vos. Sí, quizás eso me parece, nunca había pensado, la verdad, esa analogía entre Eliyahu y Elisha, comparándolos con los Anshei Maaseh de la época de la Gemara, y Yeshayahu y Ejeskel comparado con los Rabbanim, y también ahí el final de Brajot, el final de Ibamot y otros tratados, donde dice que Talmidei Jajamim Marbim Shalom Ba'olam, toda esta idea de que el Jajam, el sabio, este político, ¿no? Este político que habla, que dice, que expone como para todo el mundo, y al final eso puede quedar en la nada, pero en cambio el Ish Maaseh revive a una persona, cura a un leproso, ¿no? Digamos, es la acción más particular. Te da comida, eso. Te ayuda con el trabajo, con lo que la gente lo preocupaba. Si vos preguntás, por ejemplo, el modelo hasídico, que también eran rabinos, pero en este caso eran Anshei Maaseh, cuando iban a ver al Rebbe, hablaban de Hayai, Banai, Mezonai, 3 áreas. La vida, la salud, la crianza de los hijos y el sustento, que son las 3 cosas que nos preocupan a nosotros como seres individuales. Porque yo
digamos, yo puedo estar preocupado del futuro del pueblo judío, de la humanidad, ¿no? Pero cuando estoy solo en mi casa, cuando me pongo a mí mismo en el espejo, qué es lo que me hace, qué es lo que me quita el sueño? Estar bien, que mi familia y yo estemos bien de salud, que tengamos lo que comer y que mis hijos sean gente buena, que tengamos hijos para empezar y que sean gente honrada. Entonces, eso es lo que le iban a pedir al Rebe, eso es lo que le piden a Elisha, Esto ¿no? es lo que le piden a Ishma C. Y ahora vamos a llegar a este punto, ¿no? Que creo que tiene que venir un poquito después en la charla, pero lo voy a adelantar. Esta tensión, ¿no es cierto? Porque todos estos Anshei Maaseh que están dentro de las fuentes rabínicas clásicas, el Talmud y el Midrash por sobre todo, un poco también en la Mishnah, están ahí, son recuperados, pero no están del todo bien vistos. Porque estos Anshei Maaseh es como que se cortan, digamos, cutting the line, ¿no? Se cortan la fila tradicional, ¿no? Y recordemos, se cortan solos y no hacen las cosas según el ceder que plantea el esquema rabínico del halajá. Y vamos a recordar algo, y ahora vamos a una de las historias, que la inmensa mayoría de los relatos de los Anshei Maaseh que está en la Gemara, y decime manes si me equivoco, están en el Tratado de Ta'anit. Está en el tercer capítulo del Tratado de Ta'anit, que es el capítulo que habla, que es el tratado del Talmud que habla de cómo hacer llover, que tenía que ver con Hayai, Banai, Umezonai, que está todo relacionado con eso. Porque Sí. si no había lluvia en la tierra de Israel, era un problema. Y los Jajamim, los sabios, los que eran los hombres de texto, los que hicieron del texto la vida, plantean todo un ceder de cómo hay que esperar tanto tiempo y hay que agregar esta tfilá y estas brajot y estos ayunos y si pasa tanto tiempo hay que sacar el Arón a Kodesh al patio y hacer estas tefilot. Cuentan todo un ceder y ahí en la mitad vienen apareciendo, y ahora quiero que nos cuentes un poquito, un tal Jonia Meagel, que cuando nada de todo eso funciona, el pueblo va a lo de un tal Jonia Meagel, el Mut, el personaje más paradigmático de los Anshei Maaseh, y él hace llover. Sí. Y Shimon Ben Shetach, que era el sabio, se enoja con él. La oficialidad era La oficialidad. sí. Contanos un poquito esa historia, man, es así. Bueno, es la historia típica, pero Jonia Meagel le vienen a pedir que haga llover, entonces él le pide a Shem y no llueve. Entonces hace un círculo alrededor y dice, no me muevo de acá hasta que no caiga la lluvia, ¿no? Que es algo de mucha chutzpah, lo vamos a ver en un momentito, ¿no? Entonces la lluvia empieza a caer, ¿no? A poquito, ¿no? Así, gotea, garúa. Entonces dice, no te pedí esto, Hashem, te pedí una lluvia como Dios manda, ¿no? Y Dios manda una lluvia que empieza a inundar todo, y dice, no, esto tampoco te pedí una lluvia normal, como la que necesitamos, ¿entendiste, Hashem? Y Hashem empieza a caer la lluvia como es necesario, ¿no? Entonces Shimon Ben Shetach, que es la autoridad rabínica, le dice, por lo que acabas de hacer tendría que excomunicarte. La chutzpah que tenés de hablarle así a Hashem es un ejemplo malo para todos, porque imagínate si todos le hablan a Hashem así. Eso es lo que yo debiera hacer. Pero, Maese, ¿qué es lo que puedo hacer si vos le hablas a Hashem como un hijo le habla a un padre y lo escucha? Ahí la que me dice ataque Ben Bait le faneja, ¿no? Esa expresión Sí. tan linda. Vos Y sos yo como le un hijo en la casa de expliqué, Dios. qué significa que Ben Bait, ¿no? Entonces dicen, hay otra historia donde dice que es también que es fascinante porque muestra esa tensión que vos decís. Creo que era con Rabban Gamliel o con Rabbi Yohanan Ben Zakkai, que el hijo de uno de ellos se enferma, entonces le van a pedir a Rabbi Hanina ben Dosa que rece, ¿no? Rabbi Hanina Mendoza, recordamos que era otro de los Ishmael, otro de estos hombres que vivía en el norte, en la Galilea, que es donde vivía la gente más ignorante. Ese es otro tema, porque también la periferia está asociada también con la pobreza económica. La intelectualidad vivía en Judea, estos en Shei Maaseh, Hanina Mendoza, Jonia Meagel, Abba Hilkiah, y Jesús también, que es parte de esta historia, también vivía en la Galilea. Entonces van, y cuando los ve venir,
a los emisarios, creo que Rabban Gamliel, hay dos historias muy similares, se pone a rezar ya. Cuando vienen, le dicen, pueden irse porque ya se curó, ¿no? Si imagínate estos emisarios de Rabban Gamliel, primero que todo dice, este es un charlatán, ni siquiera sabe lo que deberíamos a pedir, nos dice que ya se curó, ¿no? Pero como los manda el jefe, ¿no? Anotan en un papelito cuándo fue la hora que les dijo eso. Y vuelven, y efectivamente el hijo ya estaba curado. Entonces le dice, cuéntenme la hora que les dijo eso. Entonces le dicen la hora y dice, efectivamente en ese momento la fiebre empezó se empezó a ir y se curó y pidió por la madre, ¿no? El hijo, ¿no? Esa es la historia. Ahora después, en uno de los dos casos, la esposa de uno de ellos le dice algo así, Bejijoni Gadol Mimha, es Jon, le dice al marido que es el jefe, el Rosh de todo el pueblo judío. Tenemos que imaginarnos esto, ¿no? Es la autoridad máxima de todo el pueblo El judío. Rabba Rashi, el Papa judío. El Papa judío le dice, Joni es más grande que vos, que tenés que ir a él a pedirle que rece, ¿por qué no pudiste rezar? Yo le dice así, mira, te voy a explicar. Yo soy como un ministro en la corte del rey, muy, muy importante. Y él es como un sirviente. Y la ventaja del sirviente es que le entra y sale cuando quiere. Yo no, yo tengo que entrar cuando entro con mucho honor, todo, pero entro en momentos determinados. Él entra y sale porque es el sirviente. Que también habla también de eso. ¿Qué significa ser sirviente? Significa que tiene un estatus menor, que tiene menos dinero, que no es tan bien visto, que es más ignorante. Que es más ignorante, pero que tiene acceso, que puede entrar y salir. Y yo le enseñé esta historia, y mis alumnos trataban de un poco de preguntarme, digamos, un poco se pone nerviosa la gente, porque es como que no hay meritocracia, no hay mérito. Porque lo que hace el Ish Masé es que subleva el entendimiento del resto de la gente, porque ¿qué es lo que hizo Janina Mendoza? No fue a la universidad, no estudió nada. ¿De dónde le sale esto? Es que tiene un gift, que tiene un don que lo hace especial. Y como el don ese no es producto ni del estudio ni del esfuerzo, entonces hace que la oficialidad esté en contra. Y eso, digamos, de vuelta, eso creo que nos habla la primera parte de nuestra conversación. Eso es una de las cosas que al ser humano moderno, a mí en particular, me molesta ese líder carismático porque de vuelta, creo que otra de las formas de trabajar los Anshei Maaseh versus los Anshei Amikra o los Anshei Asefer, los hombres del texto sobre los hombres de la acción, también tenía que ver con que el líder carismático, porque estos eran líderes carismáticos, Sí, porque la gente los quería, la gente los admiraba, pero no es que estuvieron como Rabbi Akiva 24 años estudiando en una yeshiva. Y la pregunta primero claramente, ahí vemos la tensión del mundo rabínico clásico, de desdeñarlos un poco, pero igual aún así aparecen en el Talmud. También es una pregunta para hacernos un Simán Sheelá. ¿Por qué aparecen en el Talmud si a los rabinos no les gustaba estos hombres que aparecían ahí? Y la segunda es, este don, este gen, como podríamos llamarlo en hibrid, es un regalo divino, es como los profetas o como Abraham, digamos, hay una racionalización en la filosofía judía medieval, e incluso en la Gemara y en el Midrash, de por qué Akadosh Baruj Hu eligió a Abraham. Porque los propios rabinos no podían entender, porque ellos venían del texto, por qué Abraham fue elegido sobre otro, qué atributo tenía. En la Torá no aparece nada. Dios eligió a Abraham. Y los rabinos medievales le dan mérito a Abraham, lo visten a Abraham con la filosofía de ellos, que estuvo investigando todo, porque si no, ¿cuál es la alternativa? Decir que lo eligieron así al azar. Nos molesta el azar. Yo fui a la universidad y me molesta el azar. Nos molesta que alguien, por ejemplo, que no estudió 10 años para ser rabino, se pare enfrente de un púlpito y pueda enseñar, tenga conocimientos y pueda hablar mejor y ser articulado
cuando yo estoy 10 años y no tengo ese regalo, pero hay gente que tiene un don. Y yo creo que los rabinos, eso es lo que tiene de maravilloso el Talmud, que los incluyeron porque en algún momento reconocen que hay algo que no pueden hacer. Es la humildad, creo que de Rabban Gamliel y de Rabbi Yohanan Ben Zakkai, que dicen, tiene algo que yo no tengo, tiene algo que yo no tengo. Voy a decir algo que es complicado, pero lo voy a alargar acá porque te quiero, ¿no? Así. Y lo digo desde el punto de vista de alguien que tiene una crítica, una autocrítica respecto a eso también. A veces tenemos mucha gente que va a otras sinagogas, ¿no? A Chabad, ¿no? Y entonces uno dice, ¿por qué va? Y dice, no, porque le dan comida gratis, porque le dan viaje gratis a Israel, va por... Tal vez hay algo distinto que uno no les da, o que les da y no necesitan. Entonces uno quisiera... entonces lo que hacemos es como no queremos pensar lo que hacemos mal, los denigramos. Entonces decimos, hacen algo mal, ¿entendés? O es un judaísmo diluido, o es infantil, o vienen por la comida, ¿entendés? Que me parece que no es cierto. O sea, puede haber algo cierto también ahí, pero uno no puede tener el éxito, no le puede decir el éxito de Rabbi Hanina Mendoza, o de Joni Ameagel, o de Abba Hilkia, porque la gente, lo que dicen, la gente es ignorante. Nosotros somos más sofisticados, nos viene mejor. Y te sirve, ¿no? Sí, sí, pero creo que es esa tensión en la que Mara sigue hasta nuestros días, ¿no? Como una tendencia que siempre existió en la historia judía, ¿no? En la historia general, y nosotros lo vivimos en la historia judía porque es el mundo en el que vivimos, nos manejamos. Esa tensión entre el ser en busca de la razón y las emunot matfelot, las creencias más populares, más sencillas, más carnales, que nunca nos las podemos sacar del todo, aunque muchos queremos sacárnosla, ¿no? Y me parece que Pero estos la pregunta es años... ¿por qué? ¿Por qué la querés sacarme? Ya la llamaste Tfeilot, que es algo eh, que no las enaltece a estas emunot. Y de hecho, la pregunta es, no las queremos sacar, ¿por qué? ¿Tenés por Sí, qué? porque, porque nos molestan, porque no las entendemos, porque nos exceden, porque creemos que podemos ser mejores mientras más racionales somos. Eh, Me parece que en lugar de hacer eso, ¿no? Uno puede embrace them, puede incorporarlas, pero para eso tenés que let go, tenés que abrir así, decir, estoy dispuesto a verlo. Yo les te voy a contar algo que creo que te lo conté, Uri, pero es un momento que fue el momento pivote en mi carrera rabínica. Yo lo cuento porque tiene que ver con eso también, ¿no? Y me preguntaron, ¿cuándo supiste que querías ser rabino? ¿Cuándo encontraste la vocación? Acá los cristianos le dicen el call, el llamado. Entonces yo digo que fue un año después que fui rabino. Fue en el año 1994, 1995. No, 1995 fue. ¿Y qué fue lo que sucedió? Fue alrededor de esa época. Fue que mi hija, Daniela, a quien vos conocés que tiene 27 años, tenía que pasar una operación muy complicada. Y era una bebita, tenía 6 meses, ¿no? Entonces yo fui a un rabino muy, muy cercano a mí, que lo quería del movimiento conservador. Eh, entonces le conté mi angustia, ¿no? Como papá, imagínate, la única hija tiene que pasar una operación, es un bebito de 6 meses, le tiene que abrir, cortar, anestesia general, ¿no? Eh, entonces me dijo, vamos a hacer fuerza por ella, ¿no? Vamos a hacer fuerza por ella. Yo le agradecí porque me pareció algo lindo, ¿no? ¿Qué es lo que yo hubiera dicho?
en ese momento si alguien hubiera venido para mí, ¿no? Pero tenía todavía el miedo adentro, terror más que miedo. Entonces fui a ver al rabino ortodoxo del barrio, que era mi competencia directa. Lo voy a nombrar, el Rab Oppenheimer, de la calle Moldes. Lo fui a ver a él. Y digo que era mi competencia directa porque yo era rabino de la NSI, ¿no? Y las dos comunidades judías alemanas, y le conté que lo que me pasaba. Entonces me dijo, ¿cómo se llama tu hija? ¿Y cómo es el nombre de la madre? Entonces le dije, Hannah Rivka Bat Zizul Haike. Me dijo, voy a rezar por ella, ¿no? Y ahí terminó la conversación. En ese momento, Uri, yo sentí una paz que venía desde otro lugar, donde no venía por mi cabeza, venía desde otro lugar. Él no es un milagrero, me dijo, voy a rezar. Pero fue lo que me quiso decir es esto: creo en el poder del rezo. Creo que si alguien reza, que si yo digo en mis yeveras que yo rezo, que algo puede cambiar en el universo. Eso es lo que dice. Y eso es algo que el movimiento conservador le huimos. El poder creemos en el poder de la tefilá psicológicamente, creemos que te hace sentir bien, creemos la energía. Pero ¿vos creés que cuando vos rezás por alguien, que alguien escucha, que Dios escucha tus plegarias o no? Es una pregunta sencilla. ¿Vos creés que hay un Dios que no es tu corazoncito adentro? Es otro tema, ¿no? Que Dios no es que es tu conciencia, que está dentro tuyo, que es la energía flotando. Que hay alguien que tiene poder para poder cambiar las cosas. Entonces, yo no creía en eso, pero cuando necesitaba creer y me dice, voy a rezar por ella, en ese momento recibo paz y mi rabinato se transforma. Mi rabinato se transforma. Y por supuesto, la conté la historia alguna vez y me dijeron, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera curado? ¿No? La gente te pregunta por qué. Te pincha, ¿viste? Entonces yo digo, la verdad que no sé, Baruch Hashem se curó. Yo creo que igual si no se hubiera curado, Dios me libre, o si hubiera sido mal, creo que eso me hubiera dado fuerza igual. Porque lo veo en mi experiencia rabínica. Entonces, cuando viene y le dicen a Joni Ameagel que haga llover, es porque creen que tiene un poder. ¿No? No sé si estoy ayudándote mucho con Sí, eso. me Pero, encanta, me encanta. Yo todavía nos conocemos, Manes, hemos charlado en privado, estudiado juntos y demás. Yo todavía mi pata racional le sigue ganando a la parte más espiritual y demás, pero sigo en esa tensión y me encuentro sentido y encuentro muchas veces paz, encuentro también muchas veces jochma en utilizarla como recurso, ¿no? No estoy seguro de la efectividad, pero sí estoy seguro, no estoy seguro de la efectividad en el Shamaim, pero sí estoy seguro en la efectividad de mis Palelim. Y incluso para mí mismo, cuando yo lo honesto, para mí mismo es efectivo. Pero volvamos un poquito a Sanjay Maaseh clásicos de la Gemara. Vimos la historia de Joni Ameagel, de hacer llover. Me contaste también un poco de Janina Mendoza, esa historia de cómo cura a alguien. ¿Nos contás alguna historia más de Janina Mendoza? Una que te guste, así que mira, tengas. bueno, una sencilla, mira. Porque hay otro tema también, que estos Sanjay Maaseh tienen un elemento ético también. Todas esas historias, también las de Elisha, hay un elemento ético también. Uno no puede, en este modelo, no puede tener ese don y ser una persona mala. O sea, tenés que ser como Harry Potter y no como Voldemort, pensándolo un poquito en Harry Potter. Necesitas ni tienes derecho al servicio de algo bueno, en el modelo que estamos hablando, ¿no? Vamos a decir que el elemento ético
no es condición, no garantiza el don, No pero es condición suficiente, pero sí necesaria. exacto, no es condición suficiente, pero sí necesaria, ¿no? Entonces voy a contar esta historia. Mira, Janina Mendoza llega el viernes a la noche y ve que su hija está triste, está llorando, está triste. Y le dice, ¿por qué estás triste? Y le dice así, porque prendí las velas de Shabbat con vinagre en lugar de con aceite, ¿no? Y se van a apagar, ¿no? Me emociono porque la historia es hermosa, ¿no? Para mí. Entonces la hija le dice, prendí las velas con vinagre, ¿no? Se prendían con, no era velas Sí, los pabilos. Sí. con vinagre en lugar de con aceite. Y ya empezó Shabbat, y ya las prendí, se van a apagar, porque el vinagre no es, no, el vinagre no es bueno para prender las velas, con prenderlas con agua. Janina le dice, aquel que estableció que el aceite arda, va a establecer que el vinagre también arde. Aquel que hizo que el aceite sirva va a hacer que el vinagre también sirva. Y dice la historia que las velas no solamente que ardieron, sino que ardieron por 25 horas y se usaron esas velas para prender la vela de Abdalá después, ¿no? Una historia de un milagro, ¿no? El milagro es similar a otras historias de milagros donde el vinagre sirve para prender velas, ¿no? El vinagre sirve como fuel, como combustible, ¿no? Ahora, ¿por qué me gusta la historia esta? Primero que todo que tiene el elemento de milagro. Tiene el elemento donde el individuo está sufriendo, no es la comunidad, ¿no? Pero lo más interesante para mí, que es lo que hace que estas historias nos sirvan a nosotros, Uri, a mí, a vos, es que Rabina Mendoza, que es un hombre ocupado con muchas cosas antes de Shabbat, llega a la casa y ve que la hija está triste y le pregunta, ¿qué te pasa, hija? Ya hay una sensibilidad de ver que el otro es como un radar, de ver que el otro está sufriendo y querer hacer algo para cambiar. Ahí ya tenés 50% de la solución. Yo quisiera contraponerla en esta conversación con otra historia de Janina Mendoza, en la cual, si bien es cierto que cuida al resto, no se cuida ni a sí mismo ni a la familia, como también a veces le puede pasar a muchos Ishmael. Esa famosa historia donde él puede hacer llover y él tiene la capacidad de hacer llover y todo el mundo se sostiene con el mérito de Janina Mendoza y él y toda la familia comen durante una semana un pequeño caruf, no sé cómo traducirlo. Algarrobo. Un pequeño algarrobo, ni siquiera sé lo que es un algarrobo, pero vivían una semana con algarrobo y la mujer le dice, ¿hasta cuándo? Basta, basta, digamos. ¿No? Que eso también pasa, ¿no? Con muchos grandes líderes, ¿no? Que son muy buenos para con el otro, para con sus congregantes, sus constituency, la gente del pueblo, el mayor, puede ser muy bueno, pero en la casa no se ocupa de los suyos. Y bueno, también cómo es el trabajo después, al final, bueno, ¿y qué voy a hacer? Y bueno, pedirle a Dios algo, pedirle a Dios algo, y Dios le da en un sueño una pata de oro, ¿no es cierto? Le regala la pata de oro y se vuelven ricos, pero después la mujer sueña que al final en el Olama va, en el mundo venidero, va a comer en una mesa de 2 patas y se va a caer, entonces Janina Mendoza le devuelve, ¿no? Toda esa tensión que también plantean los Ishmael de ocuparse más de otros, ellos vivir en la pobreza y hacer que su familia viva en la pobreza para sostener a otros. Sí. Hay una tensión, admito, hay una tensión. Me parece que parte de la tensión es la legitimización del Ishmael, que no utiliza su don para algo personal, porque eso lo podría descalificar a los ojos del otro, ¿no? Fíjate que hay una historia con la esposa de la Avenida Mendoza, con la historia de la Jalot, donde la vecina intenta humillarla, a la esposa de Janina Mendoza, y se le hace un milagro, y
y aparece toda la jalota dentro de la casa. Y vos preguntaste si eso pasa a las mujeres también. Entonces pregunta el Talmud cómo es que pasó. Entonces dice que, creo que dice, y ahí está Menusat Gam, que yo también tenía la experiencia de hacer eso. Sí, No creo está que con- también eso, porque hablamos un poquito de Jonia Meaguel, hablamos de Janina Mendoza, y otro que nombraste fue Abba Gilquía, Abba-Jilquía, la historia de, de la esposa de las nubes, de ¿no? las... De las nubes, ¿no? Que hay, una que historia. hay una historia ahí, si no me equivoco, Abba Gilquía es uno de los dos nietos de Jonia Meaguel. Que eso también es interesante. Si bien el don no es por nada, y en el mundo rabínico generalmente, no sé, la familia de los Gamliel, o era rabino, hijo de otro rabino, los Sanjay Maaseh no lo eran, pero los dos nietos de Jonia Meaguel Sí, sí. eh, también lo eran, ¿no? Abba Gilquía y Hanana Nejvá, no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Eh, Acá y está la foto de la esposa de Rabajine de Mendoza, ¿no? mira la esposa, Si ahí la quiere mirar, dándole el la puede pan. ver ahí. Tengo una foto de... Pero ahí a Bajilquía también, ¿no es cierto? Que de vuelta lo mandan a buscar por lluvias, que era la gran necesidad de la gente, lo mandan a buscar por lluvias, y al final las lluvias, las nubes se le terminan apareciendo antes sobre la mujer que sobre él, ¿no? Los dos rezan, ¿no? Con esta figura que se parece mucho a como los rabinos entienden a Itzhak y a Rivka, ¿no? Siendo cada uno rezando en la punta de la azotea en la que estaban, y las nubes le aparecen a la esposa, si no me equivoco, de Abba Gilquía, y le preguntan, pero ¿por qué primero a tu mujer y no a vos? ¿Por qué el milagro le ocurrió a ella? Dice, porque yo, hasta que vengo de trabajar y cambio mi dinero para que el otro pueda comer, tarda mucho. En cambio, mi mujer, como está en la casa todo el día y cocina, Ah, el esa es la historia con Mar Ukba. Marukba, ok. Mar Ukba con el horno que entra en un horno y se quema los pies. Claro, pero, no, pero está lo mismo en las dos. Está lo mismo Ajá, puede ser. aparece lo mismo en las dos, que está como que los dos son personas que hacen gesed, hacen bondad, pero el hombre tiene que, el necesitado, cuando el hombre le da dinero, tiene un tiempo hasta que puede transformar ese dinero en comida. En cambio, cuando la mujer, la balata bait, le da el pan al necesitado que toca la puerta, ¿sí? Inmediatamente le... Fíjate esto, mira, te voy a interrumpir. Sí, Si vos hablas ahora de los niveles de Tzedaká, ¿no? Rabbi Mar Ukba, en este caso, hacía Tzedakah Beseter, ponía la plata atrás para que el hombre no se avergüence, eso es Maimónides con los niveles de Tzedakah, ¿no? Re alto, re importante. La esposa esta va y le dice, acá está el pan, acá está el sándwich, ¿no? En los libros, ¿cuál es más alto? sí, la de Marukba. La de Mar Ukba es más alto, la otra le da el pan. Sí. Pero ¿por qué ¿por qué la de la esposa es más importante? Porque la esposa, primero que todo, notó que no va por el libro, no leyó a Maimónides, número uno. Número dos, la esposa se involucra con la persona, te mira la cara, mira al pobre, le dice, acá yo sé quién sos un ser humano que está sufriendo, acá está el pan, acá está el pan. Entonces, eso, volvemos nuevamente a la parte personal. Maruca es la institución de la tzedakah. Y la esposa es, vení, sentate, comé un poquito de pan. Para mí es, se vuelve un poco a lo mismo, tiene que ver con cómo lo traducís al individuo y lo mirás al individuo, te das cuenta que es ayudar eh, a la otra persona y manteniendo la individualidad de la otra persona. Me parece, bueno, que es... Divino. Y estamos llegando al final, Manes, hablamos un poco de Janina Mendoza, un poco de Jonia Meaguel, de Abba Gilquía y de su mujer, ahora recién un poquito de Mar Ukba y su esposa también. ¿Nos estamos olvidando algún Ishmael central o alguna historia que quisieras compartir que también te gusta contar? Una historia que creo que era con Abba Gilquía, que venía la gente y le tiraba de la capa. Y le decía, Abba, Abba, hablan mitra. Abba, Abba, danos lluvia. Abba, Abba, danos lluvia. Entonces él dice, Abba Gilquía le dice a Hashem,
dale lluvia a esta gente que no pueden distinguir entre un Abba, él, y el Abba que le da la lluvia de verdad, ¿no? Entre un padre terrenal y un padre de El los padre cielos. le dicen Abba, Abba, Hablan Mitra, que está, para mí es fantástica, porque la gente no es sofisticada, la gente necesita que le solucione ese problema ese. De vuelta a lo que dijiste antes, de lo que Sí. iban al revés. Van, Banai, Banai, Hayai, Hayai, Mezonai. Mezonai. Entonces dice, viste, uno dice, le va a pedir al Rebe, no, está mal pedirle al Rebe, tenés que ir a pedir al que el Rebe interceda. La gente no entiende toda la minucia. Va y le pide al Rebe que le ayude con esto, ¿no? Sí, yo creo, yo ahora no lo había pensado antes, Manes, lo había racionalizado en otro momento de mi vida, no en nuestra conversación, pero también está, cuando te escuchaba hablar recién, incluso la terminología que utilizás, quizás otra de las cosas que se quería alejar los movimientos liberales y muchos de nosotros también, era que todo esto nos suena mucho más a cristiano que a judío, ¿no? Porque vos dijiste, tirando de la ropa, de la túnica, en realidad tiraba de los tzitzit, y eso lo vemos también en el Nuevo Testamento, ¿no? En los Evangelios, el leproso que va y le pide a Jesús tirando de los tzitzit. La idea de Abba, Abba, o le Padre, toca la Padre, capa. Le digamos, toca la capa y eso ya hace que se cure. Toca la capa, toca el manto. toca el tzitzit. Sí, sí, sí. Pero nuevamente el tema es que, primero que está el tema del cristianismo, y tenés razón en eso, y estas historias de Jaina Mendoza, los Sanjay Maaseh, se generan en el mismo momento, en la misma época que la historia de Jesús. Y de hecho, Byron Sherwin tiene un capítulo en su libro dedicado a Jesús también, como Ishmael. ¿Cuál es el libro? Simplemente decinos para los que nos están viendo y escuchando y tienen ganas de aprender más. Workers of Wonders. Fantástico, fantástico. Es difícil de conseguir, pero también se puede conseguir usado en Amazon, ¿no? Fantástico. Lo que decía es que le dicen al rabino, al Ishmael, danos lluvia, danos lluvia. La gente necesita que le solucione ese problema, no necesita que le des una charla geológica de dónde viene ¿no? Entonces, él le dice, sí, 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 y le dice, dale lluvia porque no distinguen la diferencia entre un padre terrenal y el padre de todos los padres que da. Y en ese sentido es el amor del Ishmael que se preocupa por su gente, que se preocupa por su gente. Entonces, digo nuevamente, ¿qué es lo que la gente viene a pedirnos? La gente tiene una preocupación y como líderes, el Ishmael se preocupa de cada individuo, de que no le pase nada. No está en los diarios, no escribe libros, no escribe enciclopedias, no tiene doctorado. Lo que se preocupa es eso. Y por eso es que son tan populares y por eso es que también generan una amenaza a la oficialidad. Quiero decir una cosa, y es que, si no, no me voy a perdonar, y es que hay muchos charlatanes también. Entonces también hay un peligro de eso, porque no todos son Janina Mendoza, no todos son Abba Hilkia. Entonces hay gente que va a decir que tiene el poder, porque le da poder justamente, y hay muchos charlatanes también. Y cómo distinguirlos a veces no es tan fácil. Parte tal vez es ver si tienen un beneficio para ellos, ¿no? Tal vez por eso me parece que Eso es un buen punto que planteaste la antes. legitimidad de toda esta gente es que uno la veía como gente que no buscaba nada para ellos, ¿no? Sí, o por ejemplo ese Hanan Nejba, ¿no? Hanan el que se escondía. No, digamos, también, ¿no? Otro de los puntos, no solamente si tienen un beneficio económico, si bajan de un Mercedes cuando vienen a visitarte, o son mucho más humildes, y el otro es si buscan la popularidad, ¿no? Tzadik Balair, ¿no? Como estos Admorim Shlita modernos. Tzadik Balair, sí, son más. Sí, y a veces también tiene que ver con el entorno, con otra gente, con la popularidad, ¿no? Bueno, pero me parece que todos estos no venían con un séquito. No. Digamos, eran trabajadores Pero independientes. eran conscientes del poder que tenían. No eran gente que decía, yo no soy nadie, no me vengas a pedir. Cuando le viene a pedir a Joni Meaguel que haga llover,
Él no dice, no, ¿quién soy yo para que venga? No, él hace el círculo y dice, Dios, haceme esto. Porque no es una falsa modestia. El líder que sabe que puede cambiar, lo utiliza y sabe que tiene un don. Decir, no, yo no soy nadie, no soy nadie. Cuando vos sentís que podés hacer la transformación, ¿no? A mí me pasaba, la gente me decía, Rabino, deme una bendición, ¿no? Me paraba en la calle, ¿no? Especialmente del mundo sefaradí, debo decir, ¿no? Y yo decía, no, yo no soy, ¿quién soy yo para una brajá? Pedirle a otra persona que, ¿no? Y no le daban. Y ahora me pide una brajá a la gente, y yo le digo, acaba la brajá y se la doy. Porque si, ¿entendés? La gente dice, dame una bendición. Cuando yo le dije al Rab que rece por Daniela, no me dijo, no, anda a buscar a uno mejor. Me dijo, ¿cómo no? Acá está, dame el nombre. ¿No? Que es otro libro que voy a mostrar, que vos ya lo conocés, que se llama The Rabbi as Symbolic Exemplar by the Power Vested in Me. Y es este rabino que falleció, Bloom, rabino conservador, muestra cómo la gente pone en nosotros, en los líderes religiosos, un poder que si lo usamos bien puede ser transformativo. Perfecto. Bueno, Manes, la verdad siempre me gusta hablar con vos, siempre me gusta aprender de vos. Yo Una de te las quiero cosas mucho, que Uri. admiro es tus conocimientos, pero también tu sensibilidad, ¿no? Que algo lindo es poder sensibilizarse con esas historias. No solamente diseccionar el Talmud y contar los orígenes y los layers de cada historia talmúdica Midrash, sino poder emocionarse y traerla a la práctica. La verdad que es algo a emular y aprender. Y nos gusta hacer con todos los invitados de PLF, cuando me acuerdo de poder hacerlo, un ping-pong de preguntas y respuestas al final para terminar. ¿Podemos hacerlo? Dale. Ok. Historia preferida de la Torá. Ping-pong, es solamente respuesta y no elaboración. Eso. Historia preferida de la Torá. Ay, Uri, me pones en un aprieto. Tamar y Yehuda. Bien, ya está. Un pasuk del Tanaj, que sea como si un leitmotiv, un versículo bíblico que sea así una guía o esas frases que... Te tiro uno sin pensarlo mucho. El na refana la plegaria de Moshe por Miriam. Okay. Que Dios, por favor, cúrala. 5 palabras. Un personaje de la historia judía que no coetáneo que te hubiesen contado conocer y charlar un rato. Bueno, Jalila Mendoza, Elisha. ¿Algún Ishmase? Sí, alguno de ellos. Sí. Un momento de la historia judía que te hubiese gustado. Máquina del tiempo, ir a pasar una semanita allá. Es muy fácil para mí. Es Beit Sheini. La época del segundo templo. El templo de Jerusalén. Sí. ¿Una mitzvah de las 613? Asociada a Sukkah y Lulav. Y un mensaje judío para el mundo. Para la humanidad en general, no pensado en el microcosmo judío. La idea creo que le dijo Rav Kook, que un poquito de luz puede acabar con mucha oscuridad. De que cada uno pueda pensar que no tenemos que cambiar todo el universo, que podemos simplemente dejar un poquito de luz, cada uno. Amén, ve amén. Bueno, con el rabino Manes Kogan hablamos de los Anshei Maaseh, estos hombres de acción, estos hombres y mujeres conectados a los milagros. Espero que todo lo que nos vieron lo disfrutaron. Déjenos los comentarios y nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau, Manes. Gracias, Uri. Un beso para todos y muchas gracias por invitarme.